Hola, segundo año, ¿cómo están? Espero que ustedes y sus familias se encuentren lo mejor posible. Hoy vamos a trabajar un tema nuevo que en realidad se relaciona con temas de clases pasadas. Vamos a trabajar sobre la sociedad colonial. Para pensar en la sociedad colonial nos tenemos que ubicar en el tiempo. Esa sociedad colonial transcurrió entre lo que fue el siglo XVI y principios del siglo XIX. Para que se entienda, entre mediados de 1550 la podemos ubicar y 1810 en adelante, que es cuando empieza el proceso de independencia de todo lo que es América, principalmente América Latina. Cuando hablamos de la sociedad colonial, tenemos que pensar que era una sociedad dividida y jerarquizada, y que es la mezcla de la fusión principalmente de tres grupos: de los originarios de América, de africanos y de europeos. En el caso de América Latina, principalmente de españoles y portugueses. Es muy importante tener en cuenta que los primeros españoles y portugueses que van a llegar a nuestro continente van a ser casi siempre hombres solos, por lo cual cuando llegan a lo que hoy es el continente americano se van a empezar a relacionar con mujeres de los pueblos originarios. Y ahí vamos a tener un nuevo grupo, y ya no vamos a hablar de tres, sino de cuatro, que son los mestizos. De esa mezcla de europeos con mujeres de pueblos originarios, tenemos los mestizos. Entonces los grupos quedan divididos en africanos, originarios, europeos y mestizos. Desde lo que era la clase alta europea, principalmente estamos hablando de España, se va a buscar que no haya una fusión, que no haya una mezcla de estos grupos. Por eso es que se van a plantear dos repúblicas: la República Española en América y la República Indígena en América. Recuerden que los pueblos originarios fueron sometidos a sistemas de trabajo. Los principales fueron la mita en el sector minero y la encomienda en el sector agrícola y ganadero. ¿Sí? Esto terminó provocando diferentes problemas en cuanto a estos pueblos, ya que principalmente la mita era un trabajo forzoso y muchos no lo soportaban. Por esto se va a hacer una ley, que es la ley de Burgos, que va a buscar proteger a los pueblos originarios, ¿sí? Y ya van a ser vistos como protegidos ante la corona y ante Dios. Los sectores dominantes de los pueblos indígenas, lejos de tratar de proteger a sus súbditos, lo que hicieron fue fusionarse, mimetizarse con los europeos, ¿sí? Y se da un proceso que se conoce como aculturación. ¿Qué quiere decir esto? Que lejos de proteger su cultura, se fusionaron, se mezclaron con la cultura de estos nuevos europeos que llegaban y terminaron siendo o queriendo ser parte de ellos. ¿Sí? Y estos pueblos originarios, las bases de los pueblos originarios, aquellos que no tenían poder político, poder económico, terminaron sometidos ahora no solamente a esa élite de los pueblos originarios que ya existía, sino también a la de los europeos. Debido a las leyes de Burgos que se firman en 1512, los pueblos originarios son vistos como súbditos del rey, y esto quiere decir que no podían ser esclavizados, ¿sí? Por más que siguen siendo utilizados para el trabajo, no pueden ser esclavizados. Y ahí es donde se empieza a ingresar al continente esclavos provenientes de África, ¿sí? Principalmente a los sectores que hoy conocemos como el Brasil, como Cuba, como Colombia, ¿sí? Estas personas eran más resistentes a los trabajos requeridos por los españoles y portugueses y fueron sometidos, ¿sí?, a diferentes tareas. Todos estos hombres, estas mujeres que llegaban de África, de a poco también se van a ir mimetizando, se van a ir tamizando con los otros grupos y también van a ir formando parte del mestizaje de América Latina. Basta ver hoy americanos de diferentes lugares y vemos que
podemos encontrar personas muy diferentes físicamente entre sí por esta cuestión. También es muy importante que les cuente que hay una diferencia entre los blancos, los europeos, y aquellos blancos nacidos acá en América, ¿sí? Los blancos europeos eran los que podían aspirar a los puestos altos políticos más importantes, ¿sí? A desarrollar una carrera política sin ninguna limitación. En cambio, los blancos nacidos acá en América, que con el tiempo van a ser conocidos como criollos, tenían su ascenso social y político limitado solamente a las instituciones que eran conocidas como los cabildos, que después vamos a ver más adelante de qué se tratan estos cabildos, pero para que tengan una idea, solamente en estos lugares se decidían cosas propias de la ciudad, ¿sí? A partir de este momento, podemos decir que a los que venían de Europa, los blancos europeos, de tanto de España como de Portugal, se los va a empezar a llamar peninsulares. Esto tiene que ver el término con península ibérica, ¿sí? La península ibérica está compuesta en Europa por España y Portugal. Y aquellos blancos nacidos en América, como dijimos, van a ser llamados criollos, ¿sí? Los mestizos van a tener aún mucho más relegado su ascenso en cuanto a la cuestión política y económica. En este nuevo trabajo, lo que me interesa es que ustedes van a trabajar con los sectores más bajos de la sociedad. Estos, como dijimos, son los pueblos originarios, los mestizos, los esclavos africanos, y vamos a remarcar también la cuestión, el rol de la mujer de estos grupos en esa América colonial, ¿sí? Siempre diferenciando dos territorios que son la América colonial española y la América colonial portuguesa. Esta América colonial portuguesa coincide en la actualidad principalmente con lo que conocemos como el territorio de Brasil. Bien, chicos, chicas, la idea es quizás en la próxima actividad estar haciendo algún Zoom, vamos a ver, les comento, estoy atravesando una situación de salud particular, por eso la idea era hacerlo en esta actividad, pero lo vamos a dejar quizás para la próxima actividad. Como vuelvo a decir, cada vez que tienen una consulta la pueden enviar por privado en lo que es el Classroom, si no es realmente inmediata. En el caso de que sea inmediata, de algo relativamente urgente, que ustedes necesitan una respuesta en el día, yo les voy a enviar mi correo electrónico y la consulta la hacen ahí, que seguramente la respuesta es mucho más rápida. Mi correo electrónico es fernandolucas78 hotmail.com. El 78 es el número. Bueno, les envío un abrazo a la distancia, no aflojen, a poner más pilas todavía de lo que venimos poniendo, ¿sí? Recuerden, estoy a su disposición. Cualquier pregunta vía Classroom o vía mail, como lo dije recién, la pueden hacer, ¿sí? Y a cuidarse mucho, que la cosa está difícil, pero vamos a salir todos adelante poniendo un poquito cada uno, ¿sí? Saludos a ustedes y saludo a sus familias.